Bienvenidos, bienvenidas. Ya llegó el viernes, es 27 de abril y hay mucha información, sobre todo imágenes que le están dando la vuelta al mundo. Queremos comenzar con una imagen que ha sido prácticamente la noticia de esta jornada. El encuentro histórico entre dos líderes. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano, su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. Ven ustedes acá la imagen de referencia. Esta ha sido la noticia, cuidado si no de la semana, porque es hasta el momento la imagen que le está dando la vuelta al mundo. Se reunían en la zona de distensión, precisamente entre la frontera entre los dos países, la frontera desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Con esta imagen comenzamos la conexión digital meridiana de Telesur. Histórica a la que Telesur además le ha hecho el seguimiento correspondiente. Vamos a ver cómo están titulando desde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Ya va a aparecer en pantalla la información que tiene nuestra multimedia. Líderes de las dos Coreas acuerdan cesar las hostilidades. Esta es la noticia más destacada. El presidente de Corea del Norte y también su homólogo surcoreano Moon Jae-in se han reunido en la línea fronteriza entre estos dos países y señalaban, a propósito de ese histórico encuentro, señalaba el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, que es necesario unir esfuerzos para fomentar nuevos resultados y, si fuera necesario, el presidente Moon indicaba que mantener conversaciones telefónicas además permitiría mantener un país en paz. La declaración conjunta ha tenido además otras informaciones también destacadas, el tema de la desnuclearización, donde aseguraban que las dos naciones cesarán cualquier acción hostil entre ellas. Este acuerdo fue suscrito este mismo viernes durante el encuentro que mantenían ambos dirigentes. Igualmente, tanto Pyongyang como Seúl permitieron buscar la desnuclearización total de la península de Corea, así como la reducción paulatina de los arsenales para bajar toda tensión militar. Pues Corea se dividió después de la Segunda Guerra Mundial. Para hacer un poco de contexto y para conocer y entender la visión, pues le invitamos a visitar nuestra multiplataforma digital telesurtv.net, que tiene una guía para entender esta división de Corea. Acá está. Corea se dividió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues estas dos naciones mantenían ya sus vínculos, y acá hay información bastante destacada, bastante complementada de todo lo que se argumenta y de todo lo que se está contextualizando para dar y para poder entender esta información de primera mano. Otros portales que también reflejan esta información, portal aliado RT en español, vamos a ver cómo están titulando, lo vemos en pantalla. Una nueva era de paz, Seúl y Pyongyang acuerdan poner fin a las hostilidades. Además, este medio de comunicación tiene el video en el momento exacto, en uno de los tantos apretones de manos que se dieron estos dos líderes, el líder norcoreano Kim Jong-un y su par surcoreano Moon Jae-in. En directo, Francesca Emanuele, nuestra corresponsal en Estados Unidos, tiene todas las reacciones que se han registrado hasta este momento. Tras la histórica cumbre de los dos líderes coreanos, el presidente Donald Trump dijo que tiene esperanza de que algún día la población de Corea pueda vivir en paz. Aseguró que cuando llegó a la Casa Blanca eso parecía imposible y que había dos alternativas, el status quo o ir a la guerra, pero que ahora surge esta posibilidad que nadie pensó que era alcanzable. Previamente, el mandatario estadounidense usó su cuenta de Twitter para declarar en mayúsculas y con signos de admiración que la guerra de Corea está a punto de terminar. Sin embargo,
justo después bajó un poco los ánimos de sus anuncios y dijo que después de años de lanzamientos y pruebas nucleares están ocurriendo buenas cosas, pero añadió que solo el tiempo dirá. Hay que recordar que Estados Unidos sigue teniendo alrededor de 28.000 tropas en Corea del Sur, que no ha levantado ninguna de las estrangulantes sanciones que ha impuesto contra Corea del Norte. Las últimas no hace mucho, inmediatamente después de que ya se hubieran llevado a cabo este acercamiento diplomático entre las dos Coreas en los Juegos Olímpicos de invierno. Pues todos estos temas deberán ser abordados ahora que los líderes coreanos se han comprometido a reemplazar el armisticio de 1953, un acuerdo definitivo de paz que de hecho Estados Unidos también tiene que firmar. Son cuestiones que se espera que se diluciden en la cumbre que tendría el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense a finales de mayo o inicios de junio. Allí en directo desde Washington, Francesca Emanuele con las reacciones. Me quedo en Twitter. Hay más reacciones que le están dando además la vuelta al mundo, no solamente reacciones que se generan en el continente asiático o en Estados Unidos, también informaciones o reacciones que se reflejan desde otros territorios. Me voy hasta Colombia. Está tuiteando la defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba. Cogidos de la mano como un solo país, les hicieron una frontera imaginaria que debe pasar a la historia. Son un pueblo. Desde mi corazón, Trina Piedad Córdoba, le deseo lo mejor a las dos Coreas en esta andadura de paz que inicia. Avanzamos, próxima reacción, me quedo en Colombia. Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vamos a ver qué estaba trinando @JuanManSantos. El diálogo siempre será el mejor camino. Celebro el encuentro entre los líderes de las Coreas. Y allí replicaba información que se registraba en desarrollo para ese entonces de este histórico encuentro entre los líderes de las dos Coreas. Jorge Arreaza, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, también hizo lo propio a través de su cuenta oficial en Twitter. El presidente Nicolás Maduro Moros felicita al presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, y al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, por la celebración de su tercera cumbre bilateral. El diálogo, sin injerencias externas, garantiza la paz. Y ahí además adjunta el canciller de Venezuela un comunicado emitido desde el propio gobierno de la República Bolivariana en referencia a este histórico encuentro donde saludaba así el deseo de paz y el deseo para que primara la buena comunicación entre estas dos naciones. Próxima reacción, vamos a verla en Twitter precisamente, me quedo en esta red social. Owagdi, parece que el día comienza bien. Acuerdo permanente de paz entre las dos Coreas. Y el comentario de Owagdi, esperemos que permanente en coreano sea para siempre. Y allí el símbolo de la paz que hace referencia además a esta fotografía entre los dos líderes y este histórico apretón de manos entre Kim Jong-un y Moon Jae-in ya hace de algunas horas. Otra reacción también circula en redes sociales, Dauri Santna. Buenos días, despertemos. El mundo celebra el acuerdo de paz entre las dos Coreas, Corea del Sur, Seúl, Corea del Norte, Pyongyang, cada país con su capital respectiva, pone fin a las hostilidades entre las dos naciones que comparten una misma península. Buscan la desnuclearización total. El mensaje final de Dauri, que viva la paz. A ver, pues el humor no se ha hecho esperar en estas redes sociales. Vamos a ver de inmediato algunas de las caricaturas que también se han hecho eco durante esta jornada para referirse a este histórico encuentro. La ven en pantalla. Miren ustedes, es este encuentro que ya se está reflejando en las caricaturas. Por un lado, el líder norcoreano Kim Jong-un y por otro lado el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Y sobre ellos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un signo de interrogación al ver este encuentro. Dice, además, en esta caricatura, Moon Jae-in, yo nunca he querido pelear, pero este tipo del traje a rayas me obliga. Y al del traje a rayas, está haciendo referencia es al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le responde Kim Jong-un, sí, él tampoco quiere pelear, solo le gusta alardear. Ahí las caricaturas que ya circulan en las redes sociales sobre esta información. A otros temas, hay más noticias. Se cumple de forma consecutiva durante este viernes la quinta jornada de la gran marcha del retorno de la frontera de Gaza y allí ciudadanos palestinos están saliendo a las calles para protestar por el retorno de los refugiados que fueron desplazados por las guerras, por la ocupación ilegal
del Estado de Israel. Sin embargo, como siempre, las fuerzas de ocupación han respondido, pero lo han hecho de forma violenta. Están utilizando equipamiento militar, equipamiento de guerra para atacar esas movilizaciones que comenzaron de forma pacífica. Y ante ello, la Organización de las Naciones Unidas ya ha hecho un llamado a las fuerzas israelíes para que cesen el uso excesivo de la fuerza. Atentos a una declaración, la vamos a citar de inmediato, abro comillas. Los soldados del régimen israelí han utilizado la fuerza excesiva repetidamente para reprimir a los palestinos en la Franja de Gaza. Esto lo ha denunciado este mismo viernes nada más y nada menos que el portavoz del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estamos hablando de Rupert Colville. Vamos a revisar de inmediato más informaciones que se reflejan por este mismo tema, por esta misma represión israelí desde otros portales, portal iraní Ishpan TV. Vamos a ver cómo están titulando. Miren ustedes las consecuencias de esta represión. La represión israelí deja 2 palestinos muertos y 170 heridos en Gaza. Esa es la información hasta el momento, es información en desarrollo. Además, es información suministrada por el Ministerio de Salud de Palestina, que ha confirmado esta cifra, la de 2 palestinos muertos a manos de las fuerzas de guerra de Israel. Además, ha agregado a la misma fuente que entre los heridos palestinos en el enclave costero hay 4 médicos y 6 periodistas, y 2 de estas personas están en estado crítico. Ahora, si hacemos un poco de memoria, desde el inicio de estas marchas, el anterior 30 de marzo, ya 40 palestinos han muerto y otros 5.500 aproximadamente han sido heridos por las fuerzas de guerra del Estado israelí. Esto según un último balance que fue publicado por el Ministerio de Salud de Palestina. Vamos a revisar otras informaciones que se reflejan también en otros portales. Avanzamos, vamos a ver qué aparece en pantalla. Es la Agencia Árabe Siria de Noticias, el portal Sana. También le estaba haciendo el seguimiento correspondiente para el momento de publicación de esta nota de prensa. Destacaban, represión israelí deja ya 3 muertos, aquí varía la información, y decenas de heridos en Gaza. Se trata de 3 jóvenes palestinos, según este medio de comunicación, que ya perdieron la vida durante este viernes, además de decenas de heridos por disparos de soldados israelíes en el límite entre la asediada Franja de Gaza y los territorios ocupados en la represión de la 5ª semana consecutiva de las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Ahora bien, esta información que publica la Agencia Siria de Noticias es además suministrada por la Agencia de Noticias de Palestina, UAFA. Así que según este portal sirio de noticias, ya son 3 los palestinos que han resultado muertos durante este 5º viernes de la Gran Marcha del Retorno. Pues esta Gran Marcha del Retorno le da la vuelta al mundo. Portales europeos también hacen lo propio, titulando con esta noticia. Vamos a ver cómo está titulando el portal La Vanguardia. 5º grito palestino para defender desde Gaza el derecho al retorno. Ese es el titular con el que está publicando este medio de comunicación. El derecho al retorno de los refugiados que reclaman hoy, por 5º viernes consecutivo, miles de casatíes en la Franja de Gaza, a pocos metros, se da esto, a pocos metros de la frontera con Israel, es una de las principales reclamaciones palestinas y de los mayores escollos para un acuerdo de paz con los israelíes, un acuerdo que se dé por terminada la guerra y para que ya termine con varios años de ilegal ocupación de asentamientos israelíes en territorio de la Franja de Gaza, en territorio de Gaza. Se ha dado además habitualmente un traslado voluntario de las familias palestinas que huyeron por medio de aperturas humanitarias, de canales humanitarios, pero no por intervención extranjera, sino por medio de los propios movimientos sociales que hacen vida en Gaza. Ahora, estos canales humanitarios se daban, ya lo decía, por mediación de los movimientos sociales. Mientras tanto, el mundo, estaban denunciando desde este medio de comunicación, estaba haciendo oídos sordos a esta brutal represión israelí. Reacciones no se han hecho esperar. Avancemos, revisemos redes sociales. Vamos a ver cómo están trinando los usuarios por esa información. Esperanza. Hoy es viernes y los palestinos de Gaza se vuelven a concentrar pacíficamente en protesta y recuerdo de la Gran Marcha del Retorno. La pregunta que se hace Esperanza: ¿a cuántos de ellos matarán, herirán, mutilarán los francotiradores israelíes con munición real y prohibida? Una de las etiquetas que utiliza Esperanza: Free Palestine. Avanzamos, más informaciones, más reacciones, revisamos de inmediato. Ya aparece en pantalla Tatiana Gamboa. Jóvenes palestinos heridos en Gaza por munición real y bombas de gas lanzadas por la ocupación.
3 fotografías de referencia. Miren ustedes cómo los propios palestinos están auxiliando, están cargando a los otros palestinos que han sido heridos por la represión israelí, por la represión de las fuerzas de ocupación ilegal. La cuenta en Twitter de palestinalibre.org también hace lo propio, está trinando, miren lo que están publicando ahora en Palestina. Más de 50 heridos deja la represión militar israelí contra manifestantes palestinos en Gaza y el uso de municiones de guerra. Esta es una publicación que se hacía muy temprano, prácticamente amaneciendo en América Latina, ya donde se llevaba prácticamente media jornada de este viernes en la Franja de Gaza, y para esa hora ya había más de 50 personas heridas a consecuencia de la represión militar israelí en la Franja de Gaza. Avanzamos. Vamos a la pausa, pero queremos dejarlo con un material audiovisual que ha sido publicado por nuestra multiplataforma digital. Recuerda que la dirección es muy sencilla. Es www.telesurtv.net. Y la pregunta que nos hacemos desde Telesur y que también se hacen muchos mexicanos, sobre todo, ¿por qué están matando a los estudiantes en México? Bueno, vamos a hacer mención de 3 estudiantes de cine que desaparecieron en marzo pasado y que aparecieron muertos durante este mes de abril. Y no solamente fueron asesinados, sino que sus cuerpos además fueron disueltos en ácido. Acá Telesur hace referencia a esta información, la que le acabamos de mencionar. Vamos a la pausa y luego más informaciones. Venimos. Mire, vamos a hablar en ese momento de lo que está ocurriendo en Panamá. Los gremios de docentes convocaron para este viernes a una marcha que tiene como destino final llegar hasta la presidencia de la República. En la protesta se espera además que participen entre 5.000 y 10.000 docentes de todo el país. Se dice que la paralización de los docentes, la paralización de las clases, será en un 90% en todos los planteles educativos. Ya hay reacciones, unas a favor, otras en contra de este paro de docentes. Portal Panamá América tiene esta información, vamos a revisar cómo están titulando, aparece en pantalla. Educadores herreranos piden no enviar alumnos a clases. Vamos a ver cómo es que está señalando este titular, este medio de comunicación. Los educadores de la provincia de Herrera pidieron así a los padres de familia y los acudientes no enviar a sus hijos a clases en las escuelas públicas tras un paro decretado a partir de este mismo viernes. Los docentes exigen además el nombramiento de las plazas de trabajo que no han sido ocupadas. Tanto los educadores herreranos como sus compañeros de las provincias centrales están decretando la medida en protesta al denominado decreto 511, que aseguran busca quitarle el pago de sus salarios durante las huelgas. Le decía, reacciones no se han hecho esperar, hay unas a favor, otras en contra de estos educadores, pero vamos a ver cómo se están expresando los diferentes usuarios de esta red social de Twitter. Por ejemplo, reiteramos a la población que este viernes 27 habrá clases regulares en todas las escuelas oficiales de todo el país. Y acá están, desde Meduca, Panamá, están señalando un comunicado de prensa donde prácticamente decía y estaba haciendo referencia contraria al paro decretado por los maestros. Avanzamos, próximas reacciones, vamos a verla, lo que publica un medio de comunicación, RPC Radio. Vamos a ver, aparece en pantalla. AEVE interpone acciones legales en Procuraduría de la Administración contra autoridades de Meduca, que es el Ministerio de Educación, debido al mal estado de los planteles educativos y problemáticas en la educación. Próxima reacción,
la de la Estrella de Panamá. Más que una reacción es como el seguimiento, cómo le están dando el seguimiento a los diferentes medios de comunicación panameños a esta información. Portal panameño, la Estrella de Panamá. Los profesores de la UP exigen aumento del presupuesto para el año 2019 y acá está parte de un material audiovisual que además está adjuntando ese medio de comunicación donde da cuenta de esta movilización de los profesores panameños que están exigiendo aumento de presupuesto. Así las cosas, me voy en directo hasta Panamá. Hugo Vera tiene más informaciones. El día de hoy, profesores pertenecientes a la ASOPROF, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, van a marchar desde la Escuela República de Venezuela hacia el centro de la ciudad para exigir muchísimos puntos al gobierno nacional. Recordemos que el año pasado ellos cumplieron una jornada de huelga donde exigían al gobierno mayor inversión en el sistema educativo. Recordemos que Panamá solamente invierte el 3.5% de su Producto Interno Bruto en educación. Y ellos están pidiendo que se invierta un 6%. También están hablando de salarios adeudados a muchos educadores que están trabajando en regiones de difícil acceso. La reparación de escuelas, muchísimas de las escuelas en Panamá se encuentran en condiciones deplorables que no han permitido en muchos casos comenzar las clases. Muchísima de la niñez en el interior del país y en las zonas indígenas dan clases en llamados centros educativos, aulas rancho, que son centros que no cumplen los requisitos para que las personas den clases. Hay dificultades para los profesores que trabajan en áreas de difícil acceso, como había mencionado, para acceder a las escuelas. Muchos de ellos han perdido la vida en ese trayecto. Son muchísimos puntos que se expusieron al gobierno, que se iban a conversar y que se habían acordado, sin embargo no se le ha dado cumplimiento ni seguimiento. Por tanto, los profesores están llamando a esta marcha para reclamar al gobierno que haga y que cumpla con su parte. Eso sería la información por el momento, compañeros. Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Bueno, ahora sí me voy con las reacciones. Decía, hay muchas a favor, otras en contra. Avanzamos, van a aparecer en pantalla lo que están publicando los internautas a través de Twitter. Inaceptable. A raíz de la falta de sillas, estudiantes de la escuela Armodio Arias, Madrid, en Chame, esto es en Panamá, tienen que dar clases en el suelo en medio de un ambiente hacinado. Panamá, el país más rico de América Latina, y miren entonces en las condiciones en las que está la educación. Próxima reacción, ya va a aparecer en pantalla, Kate, vamos a ver lo que está publicando. El gobierno es fresco y sinvergüenza con la plata que tienen, que se roban y que se siguen robando. Es para que la educación ni estuviera así, es el comentario que está haciendo Kate en referencia a este tema del bajo presupuesto que están denunciando los propios profesores panameños y precisamente por el tema en el que hoy se están yendo a paro. También en esta misma red social me voy a quedar porque hay más reacciones. Busco otra. Jacobo Conte, la educación anda como anda en Panamá. Ahora, el pretexto político de los educadores es la reparación de la escuela. Ahora es marcha para después hacer huelga. ¿Hasta cuándo se acaba o se acabará que los holgazanes, dice Jacobo, de los maestros, está criticando bastante duro, y los profesores de ganar salario sin trabajar? Bueno, él le decía, hay reacciones a favor y en contra en referencia a esta movilización de profesores en Panamá que exigen más presupuesto para el sector de la educación. Así están las cosas en Panamá. Me voy hasta otra de las informaciones que están más destacadas en esta jornada. Hablemos ahora de Estados Unidos. Allí también hay movilizaciones. Miren el detalle, vestidos de rojo, con carteles en la mano. Así los profesores se negaban a regresar a las aulas durante este segundo día de protestas en el estado de Arizona. Con el cierre de las escuelas, se estima que cerca de 840,000 estudiantes podrían ya verse afectados, no tener clases. Los maestros en los Estados Unidos exigen mejores salarios en una multitudinaria huelga. Y Telesur le está haciendo el seguimiento, el minuto a minuto. Vamos a ver cómo están titulando desde nuestra multiplataforma. Paro de maestros para exigir mejores salarios en Arizona. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. En las redes sociales, además, se estaban dando varias reacciones, incluso algunas se referían a caricaturas, que no solamente se daban protestas en América Latina en contra de la precaria educación en algunos de los países, sino también ocurría en Estados Unidos, en un país potencia, en una nación imperial. Así están las cosas. A ver, vámonos con las reacciones de inmediato. Idoya también está publicando en Twitter. Y acá lo tiene. Ahora, Arizona, las protestas de profesores en estados conservadores de Estados Unidos se propagan. En juego,
para la educación y sueldos dignos, pero también mucho más. Una gráfica además que da cuenta del cúmulo de movilizaciones, de concentraciones que se están dando en varios organismos públicos de los Estados Unidos. Otra reacción, Vicente Prieto también hace lo propio en redes sociales. En Twitter publica 27 de abril, buen viernes, que es una de las etiquetas. Paro de maestros deja miles de estudiantes sin clases en Estados Unidos. Supongo que ahora Trump intervendrá Estados Unidos y le pondrá sanciones económicas porque ese país no garantiza la democracia. ¿Ven cómo estaban haciendo uso de las redes sociales los internautas también para cuestionar ese tema de las movilizaciones por la falta de educación de calidad en los Estados Unidos? Bueno, así están las cosas. En el planeta hay información en desarrollo y Telesur desde luego le hace el seguimiento correspondiente. Telesur también le apuesta a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Le dejamos con material que explica el porqué de este comentario que le hago y con este terminamos nuestra conexión digital meridiana de esta jornada. Será hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes y que tenga muy buen fin de semana. Tal vez el término de Big Data ya se les hace familiar, o al menos están comenzando a transitar por esta poderosa manera de concentrar millones de datos en bytes, como grandes neuronas que se desplazan por el inmenso cerebro que cohabita entre nosotros mediante la red. El concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Por ejemplo, algoritmos aplicados masivamente, casi a ciegas, sobre enormes cantidades de datos no necesariamente estructurados. Fíjense que la manera como estos miles de terabytes o exabytes de información desordenada, aleatoria y caótica, nutrida por los buscadores, hacen que una simple pesquisa de algo tan específico como una cámara fotográfica termina en una avalancha de componentes que van más allá del artefacto en cuestión. El smartphone que todos utilizamos es un gran recolector de información y cada cosa o actividad que hacemos online, por ejemplo, cada compra con tarjeta, cada like de Facebook o cada búsqueda de Google, deja una huella que estas compañías guardan y utilizan a nivel masivo que excede lo inimaginable. Letras pequeñas de un contrato digital que no prestamos atención y que es capaz de poner en riesgo nuestra privacidad. El Big Data, además, permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones. ¿Cuánto saben las grandes empresas de nosotros y lo que más le preocupa? Un arma poderosa empleada en las campañas electorales de Barack Obama en 2012 para su reelección y también en la que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, como refiere el experto en redes Martin Hilbert, para quien el flujo de datos que corre entre ciudadanos y gobernantes nos puede llevar a una dictadura de la información, haciendo de cada ciudadano una burbuja distinta, algo imaginado por George Orwell en su novela 1984. No es casual que tras la eliminación de la neutralidad de Internet por parte de la gestión de Trump, corporaciones como Comcast, Charter, AT&T y Verizon, que representan alrededor del 76% de los 94,5 millones de suscriptores de Internet en Estados Unidos, solo para 2017 puedan tener vía libre para vender con más facilidad información de sus clientes. Ahora salta la gran pregunta: ¿cómo revertir esta naturaleza? Bueno, ello dependerá de su uso, porque así como un dron pudo transformar su origen bélico en algo tan diferente como el traslado de medicinas o grabación de proyectos audiovisuales, el debate debe situarse en el eje ético de la utilización de Big Data para resolver problemas complejos relacionados con la educación, salud, seguridad nacional, medicina e investigación científica. Lograr una Big Data inclusiva podría ser el desafío de los pueblos para romper con la hegemonía por la información que se erige desde Washington, especialmente cuando rondan como buitres las fake news y su nociva capacidad por distorsionar la realidad.